Muy buenas amigos y bienvenidos una vez más a su canal Academia de Inversores. Ayer tuvimos en general un día verde en bolsa con el S&P 500 y el Nasdaq cayendo, aunque las subidas estuvieron concentradas en el sector de semiconductores. Aprovechamos estas caídas en otros sectores para hacer algunas compras. Vamos a ver un momento el mapa de calor del S&P 500 y vamos a comentar de hecho una compañía que estuvimos comprando en el día de ayer. No solamente para el portafolio de largo plazo, sino que hicimos algunas operaciones con opciones para el portafolio de trading. También quiero comentarle esto. Luego vamos a ver algunos reportes de ganancia importantes que tuvimos durante la sesión. Uno de estos reportes está provocando una caída de más del 15% en una compañía, que es bien interesante. Vamos a hablar un poco del negocio de la misma y también vamos a aprovechar para ver algunos otros reportes de ganancia que tuvimos en el día de ayer y que hicieron que se movieran mucho las acciones. Vamos a ver si alguna de estas llegaron a zonas de compra. También quiero comentar algunas noticias que tuvimos, datos de inflación, también otras noticias relacionadas con empresas, compañías, negocios que me parecen bastante interesantes. Como siempre hacemos aquí en el canal, vamos a hacer por supuesto análisis técnico y fundamental en todas estas acciones, viendo dónde está el fair value o valor intrínseco, dónde están también las evaluaciones actuales y las expectativas de crecimiento para los próximos 5 años, además de la zona de compra desde el punto de vista técnico. Sin más, vamos a comenzar. Vamos a empezar hablando del S&P 500, que tuvimos algunas noticias importantes. Pueden ver aquí que el principal índice bursátil del mundo tuvo otro día plano. Llevamos una semana absolutamente sin movimiento, volumen por debajo de la media, indicadores técnicos planos, así que por ahora no nos queda otra cosa que esperar, ya que no nos dice nada este movimiento de la bolsa. Pueden ver aquí que durante la sesión tuvimos algunos sectores subiendo bastante. El sector de semiconductores tuvo un día excelente, Nvidia subiendo más de un 3%, Micron casi un 5%, Intel, Dell Technology, AMD todos en verde. Sin embargo, el sector de software tuvo un día negativo. Hay que decir que también había tenido un rally alcista impresionante. Ya había varias compañías con niveles de sobrecompra significativos, así que es normal que veamos cierta toma de ganancias en estos momentos. Pueden ver que la que más estuvo cayendo fue Meta, más de un 3%, pero bueno, vamos a hablar un poquito más adelante de Meta. Específicamente vamos a ver qué operaciones estuvimos haciendo. También tuvimos el resto de los sectores, planos más o menos de subida, bajada. En términos general, más allá de esa subida de semiconductores, fue un día bastante plano en bolsa. Tuvimos, por cierto, datos de inflación al consumidor, el CPI, vino exactamente en línea con lo que estábamos esperando. La inflación sigue pegajosa, 3.4%. Sabemos que el objetivo de la Fed es controlarlo en torno al 2%. Sin embargo, algunas cosas positivas es que los precios del combustible volvieron a caer, el precio de energía. Preocupa sobre todo que en agosto, como volvió el conflicto en el Medio Oriente, se vuelvan a disparar. Y fíjense que la última vez que se dispararon los precios del combustible, bueno, la inflación se nos fue por encima del 4%. Sí es verdad que si quitamos la inflación que tiene en cuenta los alimentos y la energía, lo que se conoce como Core CPI, fíjense que se ha mantenido bastante estable en torno a 2.5%. Pero bueno, si incluimos alimentos y energía, sí sigue por encima del 3%, que es bastante por encima del objetivo de la Fed. Esto también provocó que las expectativas de subidas de tasas para el mes de septiembre bajaran. Ahora hay una alta probabilidad de que mantenga las tasas al nivel actual, ya que bueno, la inflación sigue pegajosa, los datos de empleo no fueron los mejores, así que parece que hay pocas probabilidades de que la Fed mueva demasiado las tasas al alza, ya que esto podría provocar problemas en la economía. Hay que decir que algunas métricas, como por ejemplo los vehículos nuevos, apenas subieron un 0.1% interanual, lo cual está bastante bien, aunque los coches y camiones usados sí crecieron a un ritmo más alto de un 0.4%. Así que bueno, el consumidor está buscando precios más bajos y no lo van a encontrar en vehículos nuevos, que el promedio aquí en Estados Unidos está por encima de los $50,000. La atención médica sigue siendo una locura, aumentó 0.4% y las tarifas aéreas 2.2% con los costos de energía elevado. Esto sigue siendo un problema. La atención médica, por cierto, no da tregua. Todos los meses vemos que sube y bueno, yo diría que es una de las principales preocupaciones que tenemos como consumidores. Otro dato interesante que tuvimos y es que se disparó el déficit presupuestario en Estados Unidos, alcanzando su mes más alto desde marzo del 2021. Vemos acá que solamente en marzo, solamente en el mes pasado se gastaron $432,000 más, 432 billones de dólares más de lo que entró. Y bueno, esto sin duda pone preocupación sobre las tasas tan altas que tenemos ahora mismo de los bonos. Ten en cuenta que ahora mismo los pagos de intereses de los bonos del gobierno es el tercer pago, el tercer bill más grande que tiene que pagar el gobierno, solamente detrás de Seguro Social y Medicare. Vemos acá que en lo que va de año, Estados Unidos ha pagado 1.17 trillones de dólares
de deuda nacional, que ahora mismo está casi en 40 billones. Así que una locura. Seguramente Trump va a estar presionando a Warsh, el chairman de la Fed. ¿Por qué? Porque con las tasas o los bonos de 30 años a más del 5%, la cantidad de dinero que están pagando en temas de la deuda es absolutamente brutal. Una cosa extra que me llamó bastante la atención, vimos que la inflación sigue pegajosa, pero los precios de la lechuga cayeron como nunca habían caído en la historia. Vemos aquí la gráfica de cómo se han comportado los precios de la lechuga aquí en Estados Unidos durante las últimas 2 décadas. Nunca habíamos tenido un mes con una caída tan brutal, cayeron un 16%. Sabemos que tenemos este brote de ciclospora, que bueno, hace poco estaba provocando caída en Chipotle Mexican Grill, y esto provocó que la gente por el momento no consumiera mucha lechuga. Y bueno, por supuesto, oferta-demanda, vean lo que provocó, cayó fuertemente el precio de la lechuga. Sin embargo, fíjense que cada vez se consume más lechuga aquí en Estados Unidos. Así que bueno, si vive aquí en Estados Unidos, aprovecha para comprar lechuga, que bajó bastante de precio. Dicho esto, vamos a pasar al análisis de acciones, que tenemos varias que revisar. Vamos a empezar revisando el índice de volatilidad del VIX. Este es un índice que sigue la volatilidad del S&P 500 y como pueden ver tuvo una fuerte caída de casi el 5% en la última sesión. De hecho, ahora mismo la volatilidad está prácticamente en mínimos del año. Solamente en los primeros días de enero de este 2026 tuvimos la volatilidad más baja. Esto, entre otras cosas, preocupa, sobre todo porque cuando hemos tenido niveles de volatilidad tan bajos, luego fíjense cómo se ha disparado. Y normalmente aumento de volatilidad significa caídas en bolsa, disminución de la volatilidad significa subidas en bolsa. Y bueno, hemos visto un rally alcista bastante interesante luego de las caídas que tuvimos recientemente. Ahora, ¿qué podríamos hacer en el VIX? El VIX es un índice que yo personalmente opero con opciones, haciendo puts y calls. Cuando estamos en la parte alta de la tendencia, hacemos puts buscando caídas, y cuando estamos en la parte baja de la tendencia, hacemos calls asumiendo que vamos a subir. ¿Cómo podríamos hacer esto? Vámonos al broker que yo utilizo para hacer este tipo de operaciones, el cual es Tasty Trade. Vamos a buscar una expiración, por ejemplo, a 26 días. Lo que estamos asumiendo es que en los próximos 26 días el VIX va a aumentar, es decir, va a subir la volatilidad del S&P 500, porque como vimos en la gráfica, por lo menos en los últimos 2 años, es lo que ha pasado cuando la volatilidad ha estado tan baja. Vamos a hacer un ejemplo, ¿ok? Ahora mismo está en la zona de 14.55. Vamos a suponer que nosotros compramos un contrato en la zona de 14 dólares. Ahora mismo, como pueden ver aquí, estamos pagando unos 371 dólares. Recuerden que los contratos de opciones manejan 100 acciones. Así que cuando compramos un contrato, simplemente estamos asumiendo el control de 100 acciones de la compañía a través de ese contrato de opciones. Ahora, tengan en cuenta lo siguiente. Nosotros con este contrato estamos comprando el derecho de comprar las acciones a 14 dólares. Es un paquete de 100 acciones, así que tendríamos que invertir, por ejemplo, 1.400 dólares. Una cosa buena que tiene el VIX, que es un índice, usted los índices no lo puede comprar, así que bueno, aquí solamente sería una operación de trading, no sería para comprar un activo ni nada por el estilo. ¿Ok? Pero bueno, en teoría, usted puede comprar las acciones a 14 dólares. Por supuesto, si usted la compra a 14 dólares, necesita que suban las acciones para venderla más cara, ¿verdad? Pero como usted pagó una prima de 3 dólares y 71 centavos, aquí lo podemos ver, por comprar ese paquete de acciones, eso significa que usted necesita a este precio, a los 14 dólares por acción, sumarle la prima que pagó, ¿ok? Entonces vamos a hacer el cálculo y ahí vamos a saber cuánto necesitamos que suba el VIX para empezar a ganar dinero. Si a 14 dólares le sumamos la prima que pagamos por comprar ese contrato, serían 17 dólares y 71 centavos. Es decir, a partir de 17 dólares y 71 centavos, nosotros empezaremos a ganar dinero. Ahora, vamos a suponer que el VIX sube a la zona de 20 dólares, ¿verdad? Habíamos dicho que nuestro precio promedio, nuestro break-even, es como se conoce, está en 17.71. Es decir, por cada acción nosotros ganaríamos 2 dólares y 29 centavos si el VIX sube hasta 20 dólares. Y como manejamos 100 acciones, sería una ganancia de 229 dólares, ¿ok? Habríamos invertido 371, nos ganamos 229 netos, ya eso incluye, por supuesto, este dinero. Así que bueno, como ven, el retorno sobre capital invertido sería altísimo. Y no creo que sea una locura. Si nos ponemos a pensar y vemos la gráfica, esto perfectamente en el próximo mes podría regresar a la zona de los 20 dólares con 42 centavos, que bueno, ha sido una zona de resistencia bastante claro. Hay algunas razones por las cuales no he abierto contratos todavía. Pueden ver aquí que todavía el RSI no ha roto ni siquiera los 40 puntos. El MACD no está tan sobrevendido como otros momentos. Vean que en otros momentos hemos visto un MACD un poco más sobrevendido.
Pero eso me da la impresión de que todavía podemos ver algo más de caída. También usted, por supuesto, puede hacer operaciones mucho más riesgosas. Le mostraba ayer en el directo que, bueno, hay algunos contratos donde... de hecho, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar una expiración mensual donde hay por lo general más liquidez. Vamos a estar, por ejemplo, del 16 de septiembre. Y fíjense qué interesante. Hay algunos strike price, como el strike price aquí, por ejemplo, 21, que hay más de 60.000 contratos. Esto es una locura la cantidad de dinero que se está moviendo aquí. Por supuesto, nosotros podríamos asumir que va a pasar algún evento y se va a disparar la volatilidad. Y por ejemplo, si compráramos, de hecho, vamos a comprar el 20. Fíjense en el 20, apenas tenemos que pagar $125 por ese contrato. ¿Ok? Y vamos a suponer que pasa algún evento extraordinario y esto se va a máximos recientes, por ejemplo, a los máximos de principio del año, que es la zona de los $30. Imagínense, nosotros solamente tendríamos que invertir $125 y nos ganaríamos por cada contrato más de $800, ¿ok? Porque bueno, si sube a 30, nosotros compramos las acciones a 20, la vendemos a 30, nos ganamos $100 por cada acción. Luego tenemos que, bueno, $10 por cada acción, tenemos que quitarle el $1.25 que pagamos por el contrato, nos ganaríamos unos $875 en total por ese contrato, invirtiendo solamente 125. Claro, pueden ver aquí, vean la probabilidad de éxito de esto, apenas un 6%. Así que tendría que ocurrir un evento extraordinario que dispare la volatilidad. No creo que sea una locura porque ya ha pasado en otros momentos, pero bueno, las probabilidades no están a nuestro favor. Yo personalmente, si quiero hacer este tipo de operaciones, buscaría un strike price mucho más conservador, 14, incluso 13, 15 en el peor de los casos, algo así. Porque bueno, sí creo que tiene sentido hacer este tipo de trade de corto plazo. Si quieren llevar su trading inversión al siguiente nivel, los invito a que se unan a nuestra comunidad de Academia de Inversores, donde compartimos todas las compra y venta para los portafolios, análisis profundo de compañías, directo diario para miembros, servidor Discord. Tenemos el Stock Tracker para que le dé seguimiento al fair value o valor intrínseco de las compañías, así como su precio objetivo. También tenemos los cursos de análisis técnico, fundamental, opciones financieras y temas generales de bolsa, además de libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView y mucho más. Va a poder encontrar el enlace tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Continuamos con las acciones de Nebius Group. Ya habíamos revisado esta compañía durante el directo de ayer. Sin embargo, vamos a echarle un vistazo un poco más de cerca. Fíjense que la acción terminó subiendo más de un 30%, lo cual es una verdadera barbaridad. De hecho, subió más de un 34%. Durante todo el día no hizo más que acelerarse esta subida. Además, estamos hablando de un negocio de más de 60 billones de capitalización de mercado, es decir, que no es un negocio pequeño. Recuerden que Nebius Group está muy enfocado en temas de inteligencia artificial. Ellos proveen centrales de datos para que, bueno, otras compañías puedan correr sobre esta capacidad de inteligencia artificial sus aplicaciones. Podemos ver aquí que, bueno, lo que ofrecen es servicios globales relacionados con inteligencia artificial. La compañía, como vemos por acá, generó más ingresos y menos pérdida de lo que se esperaba. Ahora están esperando más de 3 billones de dólares en ingresos recurrentes. Recuerden que los ingresos recurrentes es extremadamente importante. Y además de eso, fíjense por acá cómo su plataforma de la nube Nebius AI creció un 514% año sobre año, casi 600 millones de dólares ahora mismo. Podemos ver por acá que tuvo algunos problemas, lo habíamos visto también en el directo. En primer lugar, la cantidad de acciones circulantes ha seguido aumentando de una manera significativa. Vamos a estar hablando un poquito más de esto en un momento. Y pueden ver que por acá también la compañía sigue perdiendo bastante dinero. De hecho, el net income, las ganancias netas, pasaron de casi 600 millones positivos el año pasado a casi 200 millones negativos. Este trimestre también las ganancias por acción pasaron de positivo a negativo. También habíamos visto que el CAPEX de la compañía se ha disparado, tuvo un aumento sustancial. La cantidad de equipamientos y partes que compraron fue brutal. Pasaron de 510 millones el año pasado a 5.6 billones este trimestre, lo cual, bueno, es una verdadera barbaridad. Ahora, también hay que comentar que la compañía, como vemos por aquí, está generando unos múltiplos bien caros. Estamos ahora mismo a 70 veces ventas, que bueno, la verdad es que es un múltiplo bastante caro el que estamos pagando. Pueden ver por acá que el flujo de caja se sigue esperando negativo los próximos años y de hecho para el 2027 se espera que el flujo de caja libre sea aún más negativo que este año y también que genere más pérdidas el año que viene de lo que estamos generando este año.
Lo único positivo son los ingresos. Sí es verdad que los ingresos creciendo a un ritmo absolutamente brutal. Pasaron de 530 millones al año pasado a 3.3 billones esperado este año. Y eso se debe ir hasta 11.4 billones. Entonces, ya que no podemos utilizar ni el ratio precio-ganancia ni el ratio precio-flujo de caja, al menos vamos a estar utilizando el ratio precio-ventas. A mí personalmente es un ratio que me gusta bastante. Vamos a hacer algunos cálculos, ¿ok? La pregunta es, ¿qué ratio precio-ventas podríamos estar pagando para final del 2027 en Nebius? ¿Realmente mejoraría tanto como para justificar una compra? Ahora mismo a 70 veces parece una compra extremadamente arriesgada. ¿Ok? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a asumir que el ritmo de emisión de acciones se va a mantener. No creo que disminuya, siéndole sincero. Vamos a asumir que la cantidad de acciones circulantes diluidas para el año que viene aumenta el ritmo que aumentó ahora. ¿Ok? ¿De cuánto sería esto? Podemos ver que ahora mismo acaban de sumar aproximadamente. Vamos a hacer el cálculo. Vamos a restar las acciones circulantes actuales menos las del trimestre pasado, a agregar unos 33 millones de acciones, ¿ok? Vamos a asumir entonces que a los 280 millones de acciones actuales le van a sumar otros 33 millones de acciones. Eso nos mandaría a los 313 millones de acciones circulantes, ¿ok? ¿Qué es lo siguiente que vamos a hacer? Vamos a dividir los ingresos esperados para el año que viene. Aquí lo tenemos, 11.4 billones entre la cantidad de acciones circulantes proyectadas para el año que viene. Habíamos dicho que 313 millones. Eso significa que para el año que viene, Nebius podría estar generando 36.4, 36.5 dólares de ventas por acción. Lo siguiente, dividimos el precio. De hecho, vamos a tomar el precio al que cerró el mercado entre 36.47 y eso sería un ratio precio-ventas de 7. Esto llama mucho la atención, porque realmente pagar un ratio precio-ventas de 7 veces con una compañía que se espera que siga creciendo a más del 80% en 2028, es un múltiplo barato. Así que bueno, no podemos quitarle esa parte, que al menos por ventas podríamos decir que la compañía no se ve tan cara. También podríamos decir lo siguiente, si se fijan, hemos tenido un rally alcista muy significativo desde los mínimos recientes, ya la compañía ha subido un 75%, ya parece que comprar acá arriba es mucho más riesgoso que comprar acá abajo, ¿ok? Yo sería muy paciente con la compañía. Hemos visto que cuando la vemos cerca de la media móvil de 200 periodos, ahí están las compras. Acá arriba, bueno, me parece demasiado riesgoso. Pero como vimos ahí, yo pienso que una caída tal vez nos podría llevar a pensar en una inversión, incluso no en un trade, sino en una inversión de swing trade, tal vez 2, 3, 4 años. Continuamos con Cisco System, la compañía desplomándose más de un 4%, a pesar de que tuvo un reporte de ganancia bastante bueno. Recuerdo cuando estaba estudiando la carrera que utilizábamos a Cisco Packet Tracer en la asignatura de telecomunicaciones, ya que bueno, ahí teníamos que simular redes, la verdad que era bastante complicado, pero bueno, lo que le quiero decir es que esta es una compañía que históricamente se caracterizó por ser líder en sistemas de redes, routers, switches, puntos de acceso a Wi-Fi, y bueno, tiene que entender que ahora mismo todos estos productos hacen mucha falta en las centrales de datos. También se ha estado expandiendo al sector de ciberseguridad, muy enfocado en el sector de hardware, muy específicamente dentro de ciberseguridad. Y bueno, ellos también han estado teniendo alguna parte de negocio en centros de datos, nubes o también análisis de datos, etcétera, etcétera. Pero bueno, sigue siendo sobre todo conocido por sus equipos de telecomunicaciones. Podemos ver aquí que ya la compañía ha llegado al reporte de ganancia más de un 20% por encima del fair value. Es un negocio de casi 500 billones de capitalización de mercado. Hace no mucho la estábamos considerando comprarla para el portafolio de dividendos y se nos ha ido absolutamente de zonas de compra. Vamos al reporte de ganancia y luego revisamos los números actuales. Podemos ver aquí que la compañía superó ampliamente las expectativas en ingresos y ganancias por acción y lo más impresionante fue la guía que nos dieron. Para el primer trimestre del 2027, ya la compañía acaba de finalizar su año fiscal 2026, se espera ingresos de 18 a 18.2 billones, cuando anteriormente los analistas estaban esperando 16.6, es decir, lo superó ampliamente, y también las ganancias por acción ampliamente por encima de lo que estaban esperando los analistas. Para todo el año fiscal 2027, también se esperan ingresos y ganancias muy por encima de las expectativas. De hecho, los ingresos superando en más de 5 billones o más o menos en 5 billones estas expectativas. Así que hay que decir que fue redondo el reporte de ganancia. Quiero hacer un cálculo inicial. Fíjense que ahora mismo nos están diciendo que para todo el año fiscal 2027 esperan ganancias por acción en torno a $4.03. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo primero que quiero calcular?
cuál sería el forward PER, es decir, el PER a final del 2027, teniendo en cuenta los precios actuales, $118. De hecho, voy a tener en cuenta el precio luego de la caída. Vamos a sumar 118. Y luego dividimos esto entre la cantidad de ganancias por acción que nos están proyectando para el 2027. Como habíamos dicho, $4.03. Eso nos daría un forward PER de 29 veces. Quiero ver a cuánto estamos ahora. Ahora mismo estamos a 36 veces. Como pueden ver, es una mejoría. Realmente un PER 29 no está tan mal para el año que viene. Sobre todo porque fíjense que la compañía se espera que siga creciendo su ganancia por acción a doble dígito. Así que bueno, no está tan mal, ¿eh? No está tan mal la parte, por lo menos, de ganancias por acción. Ahora, los flujos de caja sí son un problema. Fíjense que para una compañía de casi $500 billones de capitalización de mercado, los flujos de caja siguen siendo relativamente bajos. Ahí sin duda tenemos un problema. Y además vean por acá cómo el ratio precio-ventas está un 70% por encima de los promedios históricos. Y bueno, ahí ya el crecimiento en ingresos de Cisco no se espera que sea de doble dígito. Que este ratio precio-ventas de 7, casi 8 veces es muy caro. Así que bueno, más allá del ratio precio-ganancia que no se ve tan caro, el resto de los ratios sí se ven un poco caros, ¿ok? Vamos a echarle un vistazo un poco más de cerca al reporte de ganancias de la compañía. Vamos a ver en primer lugar que bueno, creció muy bien. Fíjense además que la cantidad de ganancias por acción crecieron un 52%, cuando los ingresos crecieron un 18%. Esto significa que los márgenes se expandieron de una manera significativa. Y además vean cómo las ganancias por acción crecieron más que el net income. Esto significa que la compañía estuvo recomprando acciones, ¿ok? De hecho, solo seguramente lo vamos a ver un poco más abajo. Vamos a seguir bajando a ver qué más podemos encontrar por aquí. Me interesa los segmentos, saber los segmentos dónde fue que la compañía más creció. Vean por acá lo que le comentaba, la cantidad de acciones circulantes pasaron de casi 4 billones a 3.9, así que ha seguido recomprando acciones. Por eso veíamos que la cantidad de ganancias por acción creció más rápido que el net income. Podemos ver como todas las regiones geográficas crecieron a casi el 20% algunas. La región de América, 18%. Europa, Middle East y África, casi 20%. Y Asia Pacífico, 14%. Así que muy buen crecimiento en todas las regiones geográficas. Podemos ver aquí que dentro de los segmentos de la compañía, su segmento de networking fue el que más creció, con un crecimiento del 28% año sobre año. Así que bueno, bastante bien. Y vean que el resto de los segmentos crecieron casi todos a doble dígito. No podemos decir que no fue un buen reporte de ganancia a pesar de esa caída del 4%, porque sí lo fue, ¿ok? Las últimas veces que vimos oportunidades claras en Cisco fue en correcciones a la media móvil de 200 periodos o por debajo. Ya tendremos que irnos al año pasado. Pero bueno, yo diría que hay que ser paciente. Vimos ahí que los múltiplos no son baratos. Veo aquí que la compañía también sigue bastante despegada de la media móvil de 200 periodos. Y quiero ver la gráfica semanal. Vean que en gráfica semanal incluso se ve un poco más claro. Esta es una compañía que históricamente prácticamente todos los años visitaba o caía por debajo de la media móvil de 200 periodos semanal. Vean lo lejos que estamos ahora mismo de esta zona. Así que hay que ser paciente, hay que esperar una corrección un poco más profunda. Continuamos con las acciones de Cerebras Systems desplomándose un 16%. Había subido un 11% durante la sesión, así que liquidó todas esas ganancias luego del reporte. Cerebras Systems empezó a cotizar en bolsa hace poco, es una compañía de casi 60 billones de capitalización de mercado. Su modelo de negocio es bien interesantes. Por ejemplo, en el caso de Nvidia, tenemos muchas GPUs conectadas entre ellas. Por supuesto, son pequeñas GPUs. Para conectarlas necesitamos, por ejemplo, mover esa información de un lado para el otro. Necesitamos esa conexión. Bueno, en el caso de Cerebras Systems, ellos tienen una GPU gigantesca y con esa parte se quitan la parte de tener que conectar todas estas pequeñas GPUs. Este sistema, bueno, se ha vuelto muy popular. Se llama Wafer Scale, que bueno, es una tecnología muy diferente a la que utiliza Nvidia. Y una parte muy interesante que tienen ellos es, si usted no me quiere comprar mi GPU, muy sencillo, puede alquilar la capacidad de poder correr modelos de inteligencia artificial sobre mi GPU. Y entonces, desde esa forma, sería una compañía más bien de software, de infraestructura, alquilaría esa capacidad de cómputo. A ver, como pueden ver, es muy interesante sin duda, pero como vamos a ver en un momento, el nivel de riesgo también es altísimo. Vamos a ver algunos números en el reporte de ganancia. En primer lugar, la compañía no cumplió con las expectativas ni en ingresos ni ganancias por acción. Los ingresos sí crecieron bastante fuerte, más de un 70% año sobre año. Pero bueno, no dejó de ser un double miss. Fíjense que la compañía pierde mucho dinero. Si nos vamos por acá directamente a los revenues, vean cómo sus ingresos por hardware, lo que les decía de estos GPUs,
cayó bastante, desde 70 millones a 54. Sin embargo, su plataforma en la nube, lo que le decía de alquilar capacidad de cómputo, se disparó desde 33 hasta 125 millones. Es decir, realmente a la compañía le da más negocios rentar esos sistemas que no venderlos. Podemos ver como los ingresos totales que crecieron de 103 a 180 millones. ¿Qué problemas tuvimos? Los costos de esos revenues, los famosos COGS, aumentaron de una manera significativa, de 71 millones a 154, más que se duplicaron los costos. Y si vemos por acá también los gastos operativos crecieron de casi 90 millones a más de 500 millones, una verdadera locura. Vean que en investigación y desarrollo están gastando una barbaridad, pasó de 60 millones a 320. Sales and marketing también de 18 millones a 86. Y bueno, gastos administrativos y generales de 10 a 95 millones. Es decir, que los gastos de la compañía realmente se dispararon de una manera desproporcionada. Esto provocó que pasara de generar ganancias a generar pérdidas. El año pasado generamos más de 300 millones en ganancias, este año más de 450 millones en pérdida. Y bueno, eso sin duda es bastante significativo. Pueden ver que también que la estructura accionaria de la compañía cambió de una manera significativa. Hay que tener en cuenta que empezó a cotizar en bolsa hace poco. Fíjense cómo la cantidad de acciones circulantes Basic aumentaron significativamente, mientras que las diluidas disminuyeron. Esto es un poco engañoso, ya les digo, la compañía empezó a cotizar en bolsa hace muy poco. Habrá que ir al 10K para estudiar un poco más su composición accionaria. Ahora, ¿qué conclusión podemos sacar de Cerebra System? Podemos ver aquí además que las estimaciones de crecimiento nos dice que se espera que los ingresos sigan creciendo de una manera significativa, que el año que viene se espera que genere ganancias. Sinceramente, luego de ver el reporte de ganancia y ver que está generando mucha más pérdida de lo que se esperaba, lo dudo que tengamos rentabilidad para el año que viene. Y también se espera que el año que viene quememos incluso más caja que este año. Así que bueno, sin duda el nivel de riesgo en la compañía es bastante alto. Además, el ratio precio-ventas está a más de 300 veces, que es una verdadera locura ese ratio. Sí es verdad que se debe ver mucho mejor para el año que viene, pero nuevamente sigue extremadamente caro en el corto plazo. Desde el punto de vista técnico, fíjense cómo habíamos logrado romper un poco la tendencia que habíamos tenido post-IPO. Habíamos logrado superar todas las medias móviles. La de 200 periodos no está todavía graficada, pero bueno, habíamos superado la de 8, 50 y 20 periodos. Vamos a ver si en esta caída logramos mantener esas medias móviles o rompemos todas a la baja. Yo por ahora no tocaría la acción. Sabemos que luego de caídas tan fuertes, lo más seguro es que veamos algo más de corrección. Si estás buscando un broker confiable para operar desde Europa y Latinoamérica, mi recomendación es XTB. XTB está regulado en más de 11 países, te permite operar libre de comisiones por hasta $100,000 al mes, permite comprar acciones ETF, además de crear planes de inversión personalizados. Esta última funcionalidad me gusta especialmente ya que permite invertir en los principales índices del mundo con bajo riesgo y para obtener una alta rentabilidad. También te asignarán un agente para que te ayude a alcanzar tus objetivos financieros. Usa el link en la descripción de este video para obtener hasta $200 como beneficio de bienvenida, dependiendo del monto de tu primer depósito. Ahora el dinero trabaja por Zlatan. Y no es Zlatan por el Continuamos dinero. con las acciones de Meta, que estuvimos aprovechando las caídas para hacer algunas compras. Meta recientemente había tenido una caída brutal luego de su reporte de ganancia. Cuando cayó a la zona de los $520 más o menos, aprovechamos para reforzar en el portafolio de trading. Hicimos operaciones con opciones. Ya esas operaciones de opciones las cerramos, pero aprovechando esta caída reciente, aproveché para volver a abrir algunos contratos. Podemos ver aquí que la compañía sigue cotizando un PER de 21, que es un descuento significativo con los promedios históricos y del sector. También el ratio precio-ventas ya está por debajo de los promedios históricos de la compañía y el ratio precio-flujo de caja. También un 14% de descuento comparado con los promedios históricos y un 70% comparado con el sector tecnológico. Esto es lo que me dice lo siguiente. Realmente el flujo de caja de la compañía ha seguido creciendo mucho. Vean por acá. Como ha pasado de 71, 91, 115 billones, 130 billones recientemente. Pero por supuesto el CAPEX ha aumentado de una manera significativa también. Y esto ha provocado, vean por acá, que el flujo de caja caiga de una manera significativa. De hecho, se espera que este año tengamos un flujo de caja libre negativo, al igual que el año que viene. Pero bueno, si una vez que el CAPEX disminuya, que lo normal es que disminuya, fíjense que si la cantidad de caja de la compañía sigue aumentando, el cash from operation, lo que va a pasar es que el flujo de caja libre va a aumentar, ¿ok? Así que mientras esto siga aumentando, sabemos que esto puede ser algo temporal. Si esto se estanca o cae, ahí ya tendríamos problemas, ¿ok?
Ahora, ¿qué podríamos hacer en Meta? En primer lugar, yo pienso que como una inversión de largo plazo, me parece que estos precios son excelentes. La compañía se espera que siga creciendo los ingresos a casi el 20% en los próximos 5 años y las ganancias por acción también a casi el 20%. Lo único que tendríamos que esperar es que el flujo de caja libre se normalice cuando esos gastos en capitales, ese CAPEX, disminuya. Otra cosa que podríamos hacer es ser pacientes. Si usted no quiere estar comprando ahora acciones a largo plazo, lo entiendo. Hemos tenido muchas caídas recientes a zonas mucho más cerca de la parte baja de esta tendencia. Yo diría que en el peor de los casos nos podríamos ir a visitar esa zona. Ya serían precios por debajo de $500. Otra cosa que yo estuve haciendo es hacer operaciones con opciones. La volatilidad de Meta está relativamente alta, en 32 el IB/RANG. Pueden hacer, por ejemplo, algunos contratos buscando esta fecha de expiración, septiembre 18, faltan casi 40 días. Puede utilizar strike price como el 510, $500 para hacer algún tipo de put credit spread. Vean que están dando casi $100 con un 86% de probabilidad de éxito, así que está bastante bien. Yo no aconsejaría hacer un naked put a no ser que tenga mucho capital, porque es una acción cara y le piden bastante dinero. Por ejemplo, un naked put en la zona de $520 están pidiendo más de $16,000, que bueno, ya sería mucho capital, ¿ok? Pero bueno, yo sí creo que algunos put credit spread cerca de $500 tiene sentido. Incluso si no se la quiere jugar a contratos de corto plazo, Meta es una acción que tiene muy buena liquidez. Y por ejemplo, si buscáramos contratos para septiembre del año que viene, vamos a hacer algunos cálculos, ¿ok? Por ejemplo, vamos a buscar un contrato en la zona de 470, 460. Vamos a ver el retorno sobre capital invertido. Están dando $335. Su máximo riesgo sería $665. Vamos a ver cuál sería el retorno sobre capital invertido de esa operación. Vamos por acá entonces a buscar el Option Return Calculator para ver la rentabilidad. Nos están dando $335. Máximo riesgo 665. Tenemos por acá que faltan 400 días más o menos para la expiración de ese contrato. Sería un retorno sobre capital invertido del 45%. Y bueno, mientras Meta no caiga por debajo de $470, no tendríamos ningún problema. Que bueno, si se ponen a pensar, esa zona de $470, fíjense que sería lejísimo del precio actual. Tendremos que caer a precio que nos vemos por lo menos desde el 2024 para que Meta visite esa zona, ¿ok? Así que como pueden ver, realmente no nos las tenemos que jugar a corto plazo. Puede buscar incluso contratos a largo plazo, que yo creo que tiene sentido. Como vimos en el video de hoy, amigos, hemos tenido unas sesiones bastante interesantes, empezando por el índice de volatilidad que ha caído a zonas que no veíamos desde el principio del año. Yo diría que el VIX ya está en zona interesante para empezar a hacer operaciones con opciones, sobre todo calls. Tal vez podríamos esperar a ver si retrocede un poco más por debajo de $14, pero ya estos precios me parecen interesantes. Tuvimos resultados de ganancia de Nebius subiendo casi un 35%, una locura. Yo diría que hay que esperar retrocesos a la media móvil de 200 periodos, que es donde dio compra en meses pasados. También tuvimos el reporte de ganancia de Cisco, fue bueno, aún así las acciones cayendo. Hay que esperar un retroceso más pegado a la media móvil de 200 periodos. También tuvimos a Cerebra System desplomándose mucho, más de un 15%. Yo diría que es un negocio todavía muy verde, muy especulativo, no lo estaría tocando. Y Meta, si estuvimos aprovechando para hacer algunas compras, creo que la acción todavía tiene margen de caída. Lo ideal sería la zona de los 520, pero ya estamos operando con opciones. Recuerden que todo este contenido es con fines educativos, ya que yo no soy un asesor financiero. Si les gusta el contenido de nuestro canal, se puede suscribir ahora mismo, activar las notificaciones para no perderse ningún video nuevo. Nos puede dejar un comentario, respondemos 100% de los mismos, y también un like que nos ayuda a seguir creciendo. Recuerde visitar nuestra herramienta de inversión de Smart Investor Tool que utilizamos hoy para hacer análisis profundo de compañías y nuestra plataforma para la comunidad de Academia de Inversores. Recuerden que aquí va a poder encontrar todo el contenido para la comunidad, tanto libros, presentaciones, indicadores técnicos de TradingView, compras y ventas para los portafolios, los cursos, el video Discord, el link para los directos de hoy para miembros y mucho más. Siempre lo va a poder encontrar tanto en el comentario destacado como en la descripción de cada uno de los videos del canal. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.